Este mes es el mes navideño y hoy introducimos esta época. El título de mi mensaje en esta mañana es Su nombre es Jesús. Y quiero con ello introducir este mes con toda esta temática navideña. Confieso que soy fan de la Navidad y no me disculpo. Sé que no todos son tan fan como yo. De hecho, dudo que haya alguien más fan que yo de esta época. Y soy consciente de que esto tiene que ver con mi formación, con cómo yo he vivido desde niño, cómo mis padres nos introdujeron a esta época, cómo lo hemos vivido siempre. Soy consciente de que no todos lo viven así. Soy consciente también, como escuchábamos en la oración, que esta época es una época en la que hay a veces melancolía. Todos los acontecimientos importantes, cuando falta algún ser querido o cuando estamos lejos, siempre traen cierta tristeza, cierta melancolía. Aún así, yo me empeño en transmitir y en contagiar a todos la alegría que desprende esta época, la fruición que me entra a mí cada vez que llega este tiempo y que me hace ver esta época del año, como siempre la he visto, como la época más bonita del año, la época en que celebramos el nacimiento de Jesús. Soy consciente también de que no es la celebración cristiana por excelencia. La celebración cristiana por excelencia es la Semana Santa, el Viernes Santo, la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Jesús dijo que recordáramos su muerte y lo vamos a hacer hoy con pan y con vino, como Él dijo. Nunca dijo que recordáramos su nacimiento, es cierto. Pero tampoco dijo nunca que no lo recordáramos. Tampoco se nos ha dicho nunca que no celebremos Pentecostés. No se nos ha dicho nunca que no celebremos nuestros cumpleaños. De hecho, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, si algo tenía, era fiestas. Si a algo se les invita es a celebrar cada acontecimiento y a poner piedras y símbolos. Y cuando los hijos te pregunten, diles cuál es la historia. Creo que se nos insta a recordar, y la encarnación de Jesucristo es como para celebrar. Es como para dejar a las ovejas en el campo y salir corriendo. Eso no lo hace cualquiera, por cualquier tontería. Es un momento para celebrar. Y soy consciente también de lo de las fechas. Eso sí que me parece una discusión tan estéril, tan absurda y tan fuera de lugar. Eso sí que me parece un disparate tremendo. Que haya cristianos todavía hoy que estén con esa historia de que si no es la fecha, todos sabemos el tema de las fechas. ¿Quién sabe las fechas exactas? ¿Alguien sugiere otra fecha mejor para celebrarlo? Este es el día. Es tan absurdo como lo de Halloween. Fíjate que ahora se está poniendo de moda celebrar en Halloween. Este año yo lo he visto, he hablado con algunos pastores de iglesias en España y decían, no, vamos el 31 de octubre, vamos a celebrar la fiesta de la luz. Ahora se ha puesto de moda celebrar en las iglesias la fiesta de la luz. ¿Qué es eso? ¿Sabes lo que es? Es lo que las iglesias están haciendo para contrarrestar la fiesta de la oscuridad. Y lo están haciendo. Imagínate que esto se institucionaliza y va a ser cada vez más normal. Y ahora dentro de 200 años salen dos listos que se ponen a investigar en internet y dicen, no, esto no es antibíblico. Nunca fue la fiesta, esto está basado en Halloween. Empiezan a dividir la iglesia y a dividir opiniones sin tener ni idea de lo que está pasando en esta generación y que estamos, ¿sabes? Una de las cosas, yo soy evangélico, yo no soy católico. Pero una de las cosas que no podemos demonizar todo lo que ha hecho la Iglesia Católica. Una de las cosas que hay que reconocerle es el esfuerzo que ha hecho históricamente por combatir las tinieblas con luz. Y lo que hicieron en Saturnalia, en la fiesta del invierno y todo esto, fue tratar de poner otra festividad que opacara lo que estaba pasando. Y dijeron, vamos a celebrar que Jesús ha nacido. Y después de ahí, mucho mito, mucho rito y mucha historia. Pero la cuestión no es la fecha, la cuestión es que celebramos que Jesús nació. Así que yo animo a todos a celebrar la Navidad. Yo soy de los que pongo luces en mi casa. Esta semana estaba poniendo las luces y mientras las ponía miraba hacia arriba y le decía al Señor, espero que se vea desde arriba esto. Soy consciente, me hace mucha gracia una película antigua de Danny DeVito, creo que era, que pierde el norte y se pone a hacer luces y no se trata de las luces, pero yo soy consciente de que no se ve desde el espacio, pero yo decía, yo quiero que la gente vea que somos personas que celebran que Jesús nació, que Él vino. ¿No? La encarnación de Jesús es algo increíble. Ok, hasta aquí mi introducción. Tengo dos ayudantes en esta mañana, Rubén y Elizabeth. Voy a pedir que ellos pasen al frente y vamos a hacer una lectura, introducir así en esta mañana la temática navideña y este mes navideño. Y vamos a leer la palabra del Señor. Voy a pedir a Rubén que se sitúe ahí en ese micro y Elizabeth, tú te pones aquí. Rubén, mira, ahí tienes un micro. A ver, y este otro se lo damos a Elizabeth. Perfecto. Aquí, ok. Y tú te pones aquí donde pone Jesús,
felicidades a los que han adornado. Se trata de Jesús, se trata de Él. Así que Rubén va a hacer la lectura de hoy. Vamos a leer un pasaje muy conocido en una versión La Palabra. Normalmente tenemos esta historia en Reina Valera. A mí me gusta mucho la Reina Valera, es mi versión favorita. La Palabra es una versión, recuerden, no es una versión literal, es una versión conceptual. Así que está diciendo el concepto y la historia de una forma más general del sentido de lo que pasó. Y esta es la lectura que vamos a hacer hoy y la que vamos a escuchar y vamos a ver reflejada en las pantallas. Y después voy a pedir a Elizabeth que ella ore. Yo le voy a pedir para que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y así los niños participan. La lectura es de Lucas y voy a pedir que nos pongamos en pie mientras leemos o vemos en las pantallas y escuchamos la lectura de Lucas capítulo 2 desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Adelante, Rubén. Lo cambio, ¿sí? Augusto, el emperador romano, publicó por aquellos días un decreto disponiendo que se empadronaran todos los habitantes del imperio. Este fue el primer censo que se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Todos tenían que ir a empadronarse, cada uno a su ciudad de origen. Por esta razón, también José, que era descendiente del rey David, se dirigió desde Nazaret, en la región de Galilea, a Belén, la ciudad de David, en el territorio de Judea, para empadronarse allí juntamente con su esposa María, que se hallaba embarazada. Y sucedió que mientras estaban en Belén se cumplió el tiempo del alumbramiento. Y María dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En unos campos cercanos había unos pastores que pasaban la noche a la intemperie cuidando a sus rebaños. De pronto se les apareció un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria los llenó de luz, de modo que quedaron sobrecogidos de temor. Pero el ángel les dijo: no tengáis miedo, porque vengo a traeros una buena noticia, que será causa de gran alegría para todo el pueblo. En la ciudad de David os ha nacido hoy un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esta será la señal para que lo reconozcáis. Encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En aquel mismo instante apareció junto al ángel, una multitud de otros ángeles del cielo, que alababan al Señor y decían: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que gozan de su favor. Luego los ángeles volvieron al cielo y los pastores que se decían unos a otros: vamos a Belén a ver eso que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron a toda prisa y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron todo lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Y todos cuantos escuchaban a los pastores se quedaban asombrados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas, meditándolas en lo íntimo de su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria a Dios y alabándolo por lo que habían visto y oído, pues todo había sucedido tal y como se les había anunciado. Amén, amén. Muchas gracias Rubén. Muchas gracias. Y así como estamos en pie, vamos también ahora a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestros rostros y orar. Voy a pedir a Elizabeth que ella ore por este tiempo y por la palabra del Señor. Gracias, Señor, por haber mandado a tu Hijo Jesús a sacrificarse por nosotros, Padre, y que esta palabra en esta mañana nos ayude a aprender más de ti, Señor. Cuida a todos los niños, que en esta Navidad se la pasen bien, Señor, y que no sufran. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Elizabeth, muchas gracias. Gracias, Rubén. Les damos un aplauso fuerte a los niños. Aleluya.
voy a dejar el micro aquí. Vale, lo dejo aquí, chicos, lo apago. Muy bien, gloria a Dios. Dios escucha la oración de los niños. Tomen asiento, hermanos, tomen asiento y vamos a ir directamente a la palabra, a la meditación. Esta es una historia tan conocida. Los que somos de escuela dominical y de la iglesia la conocemos muy bien. Es en la Reina Valera la tenemos en la cabeza, comienza diciendo: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Esa frase es famosa, esa frase es muy conocida, la historia es muy conocida. Y muchos la podríamos recitar de memoria, esa frase. Pero si yo preguntase cuál es el final de la historia, quizá no tantos podrían recitarla de memoria, la última frase de esta historia. Y yo creo que eso es curioso, que sepamos el comienzo muy bien, pero el final no tanto, y creo que hay motivos para ello. Hay motivos. Y voy a decir algunos motivos para los que recordamos muy bien el comienzo, pero quizá no tanto el final. Uno de los motivos principales es que esta historia tiene 3 escenas. Escena A, B y C. La primera va del versículo 1 hasta el versículo 7, la segunda del 8 al 14 y la tercera del 15 al 20. La primera escena, la A y la B, son las más importantes y son las más reconocidas, pero la tercera no se le da tanta importancia y por eso perdemos un poco el final. Por eso también la primera escena, que es el censo, el viaje a Belén, el nacimiento del niño. La segunda escena, que es los ángeles, los pastores, el mensaje. Son muy importantes y se les da el leccionario católico y también el Evangelio. El otro día hablábamos de esto con Aníbal. El que no sepa lo que es el leccionario es un libraco así en el que están todas las lecturas de todo el año que hay que hacer en misa. Y cuando lo has hecho 3 años seguidos, pues dicen que has leído toda la Biblia. La lectura para el día 24 nunca incluye la escena C. Durante siglos nunca he incluido la tercera escena. Es siempre de la escena A y de la B. La otra se incluía en otro momento del año, ¿no? Entonces, nos hemos quedado siempre con esa historia. Otro motivo por el que se nos pierde el final son las obras teatrales navideñas. Las obras teatrales navideñas se centran en la escena A y la escena B. Solamente, siempre comienzan con el censo, el viaje a Belén, el burro, María José, el nacimiento del niño, luego pasan a la escena B, los pastores que vienen a Belén, que visitan al niño, y luego normalmente las obras teatrales saltan a la narración de Mateo con los Reyes Magos. Entonces en la obra teatral normalmente luego, van de Lucas a Mateo, pero se pierde la parte C, ¿no? Y normalmente la obra termina pues con todos allí en el pesebre cantando una canción o algo así, ¿no? Y nos hemos quedado con esa idea, ¿no? Y otro motivo también es porque, como hemos leído aquí, todas las versiones bíblicas que yo conozco terminan ahí, en el versículo 20, donde dice: y volvieron los pastores alabando y bendiciendo a Dios por todo lo que habían visto y oído, y todo sucedió como se les había dicho, que es un buen final. Es un buen final porque acaba con alabanza, con adoración, con los pastores gozosos regresando. Sin embargo, hay motivos para pensar que ese no es el final, que ahí no es donde exactamente termina la historia. Mi tesis en esta mañana es que, y recuerda que los capítulos y versículos no son parte integral de la Escritura Sagrada. Fueron introducidos después, en el siglo XI se introdujeron los capítulos y los versículos mucho más tarde, hasta el siglo 16 o así, creo que fue el Papa Clemente VIII que introduce, que está muy bien la división para saber dónde está Mateo 1:21 y todo, pero a veces cortan el sentido de una frase por la mitad y yo creo que en este punto sucede esto también, y es lo que quiero decir. Por eso yo creo que si el final no es ahí, sino que es más adelante, como yo sostengo, este es mi bosquejo. Hoy quiero hablar de esto, quiero hablar simplemente de estas 3 cosas y que sea como introducción. Y quizá vamos a escuchar cosas del relato y de la Navidad que no hemos escuchado antes o verlo desde otra perspectiva. Así que relájate y vamos a tener una parte didáctica. Mi bosquejo consta de 3 partes, porque si el final es otro, entonces me gustaría hablar de en primer lugar, cuál es el verdadero final de la historia. En segundo lugar, cuál es la verdadera estructura de esta historia. Y en tercer y último lugar, cuál es el verdadero significado y cuál es el verdadero mensaje para nosotros de esta historia. Introducir así el mensaje y la época de la Navidad. Comenzamos entonces el verdadero final de esta historia. Como digo, es muy bonito terminar con los pastores, pero yo sostengo que no termina en el versículo 20.
Yo digo que termina en el versículo 21. Y el versículo 21 es un versículo que dice lo siguiente: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Para mí la historia termina ahí, que también es un buen final. ¿O no? Termina con Jesús. No termina con los pastores, sino que termina con Jesús. Y como digo, nos hemos acostumbrado al otro final como que esto no forma parte de la historia. Nos hemos acostumbrado por el leccionario católico, el leccionario evangélico también, por las obras teatrales, por tantas veces que la historia de la Navidad se ha impreso en papel y se ha puesto con regalos y termina ahí, más o menos con los pastores, ¿no? Sin embargo, yo creo que termina con esto, con Jesús, y voy a dar 3 motivos por los que creo que el verdadero final de la historia está ahí y que se debería corregir esa división de versículos. El primero de ellos es, el primer motivo que te digo por qué creo que ese es el final, es por el estilo de Lucas, el estilo de las historias que cuenta Lucas. Las historias que está contando Lucas, estamos en el capítulo 2. En el capítulo 1, Lucas narra 5 historias. Narra el anunciamiento del nacimiento de Juan, el anunciamiento del nacimiento de Jesús, la visita de María a Elizabeth, el nacimiento de Juan y la profecía de Zacarías. Y todas ellas son 5 historias que todas ellas tienen mínimo 10, 12, hasta 20 y más versículos. Son historias largas en las que cuenta de principio a final, las va narrando. No tiene relatos cortos, son historias largas. En el capítulo 2 hay 3 historias. Una es esta, el nacimiento de Jesús, después está la presentación de Jesús en el templo en Jerusalén, y la tercera es el niño Jesús con 12 años en el templo. Y son historias largas todas ellas. Entonces, si este versículo 21, cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron por nombre Jesús, lo sacamos de aquí, lo dejamos aislado, como un versículo aislado que no pertenece ni a la historia anterior ni a la otra, está en medio, no concuerda, no cuadra con el estilo narrativo de lo que Lucas está haciendo. Y de hecho, si lo piensas, son 8 días. La siguiente historia, ¿cuál es? La siguiente historia es la presentación de Jesús en el templo. Y comienza diciendo, cumplidos los días de la purificación, lo cual está en Levítico 12. En Levítico 12 se habla de la purificación de una mujer que ha dado a luz, y son 40 días, son los 8 días de la circuncisión más 33. Al final es una cuarentena que tiene que guardar para después ir al templo, a Jerusalén. O sea, la historia que viene después es en Jerusalén. La circuncisión del niño es 8 días, la circuncisión del niño sucede en Belén. No tiene que ver con la siguiente historia. Por lo tanto, si no tiene que ver con la siguiente historia, tiene que ver con la anterior. Está ligado a lo que acaba de suceder, el nacimiento. El segundo motivo por el que creo que el final es este, es que en el contexto israelí, el sentido de las historias de nacimientos no termina hasta la circuncisión y la puesta de nombre del niño. Tenemos que entender que esta historia la está narrando un judío. De acuerdo que Lucas es griego, pero Lucas no es un testigo ocular de lo que sucedió. Lucas recoge las narraciones de la vida y del Evangelio de los testigos oculares de la época. Por lo tanto, esta historia se la está contando alguien que ha sido testigo y que es un judío. Es un judío, es alguien que ha sido circuncidado, es alguien que entiende la cultura de lo que está de la cultura judía y la cultura en la que está sucediendo este nacimiento. Para un judío, la circuncisión y el nombre son de una importancia clave. El tema es este, que nosotros nuestra celebración navideña está basada en un texto judío. Y es clave para ellos, van juntas siempre. La historia de un nacimiento no termina hasta la circuncisión y puesta de nombre. Y si miramos en el Antiguo Testamento, las narraciones de los nacimientos es así. La primera narración de un nacimiento en el Antiguo Testamento es la de Ismael. Y termina con la circuncisión del niño, que es la señal del pacto, y la puesta de nombre. La siguiente es la de Isaac. Y no termina hasta que se circuncide y se le pone el nombre. Y después hay múltiples narraciones de nacimiento, todos los hijos de Jacob, las 12 tribus. ¿Estamos bien con el sonido? ¿Sí? Todos ellos se narra su nacimiento y termina siempre con la circuncisión y puesta del nombre. Y cuando nace Sansón, no termina la narración del nacimiento hasta que se le circuncide y se le pone el nombre. Samuel, el primer gran profeta en Israel, no termina hasta que es circuncidado y se le pone el nombre. Hasta Juan el Bautista.
La narración del nacimiento no termina hasta que el niño es circuncidado y se le pone el nombre y tienes que entender la narración. A los únicos a los que no les llama la atención esto es a nosotros, porque sabemos que el niño se llama Jesús y terminamos con que los pastores alegremente volvieron. Pero para un judío al que le están contando la historia y le están diciendo que ha nacido el Señor, la historia no ha terminado hasta que no le dan el nombre. O sea, la gente está escuchando y pero ¿y cómo se llama el niño? Ha nacido, vale, bien, pero ¿y? Se llama Jesús. Ok, ya, descansamos. Y al fin y al cabo, ¿qué es un niño judío sin circuncisión? La señal del pacto no pertenece al pueblo. ¿Qué es un niño judío sin nombre? Es impensable. Tercer motivo que yo veo por el que se ha puesto este final y no el otro es por el antisemitismo. El antisemitismo que se regó muchísimo, se dispersó por todo el mundo y especialmente también en la iglesia. Ese antisemitismo, porque claro, cuando hablamos de la circuncisión de Jesús, esto liga a Jesús con el mundo judío. Jesús era un judío, Jesús no era un andaluz, Jesús no era un catalán, ni un madrileño, ni un español, ni un boliviano, era judío. ¡Wow! Y muy pronto en la iglesia primitiva se hizo esta historia de el antisemitismo. Hasta Lutero tenía muy claro, no tenía gran simpatía por los judíos y ya lo tenía muy marcado. Recuerda que Lutero, la Biblia de Lutero no tiene versículos todavía, ¿no? Es justo al final del siglo de Lutero, del 1500 y algo, cuando se ponen los versículos. Y se empezó tanto con esta historia de que los judíos son los que han matado al Señor y se les persigue y no queremos que estén entre nosotros y el Antiguo Testamento ya no sirve para nada y ahora solamente el Nuevo Pacto, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo digo que cuando unes el versículo 21 al versículo 20 es cuando tiene sentido. Cuando cierra realmente la historia y que el final es un final cristocéntrico, no es un final cerrado en los pastores. Y alguien puede decir, bueno, ¿y qué importancia tiene esto? Estamos aquí, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Estamos contando guisantes. O sea, ¿esto es importante realmente? ¿Es una frase más o menos? Escucha, sí, es muy importante, porque es el final. No es cualquier frase, es el final de la historia. Es la que cierra, es la que da sentido. Imagínate que vas al cine y estás viendo una película y te tienes que ir 5 minutos antes de que termine. ¿Qué pasa? No pasa nada, yo daré 2 horas y media la película, que son 5 minutos. Pero es el final. El final, la mayoría de las veces, es lo que honra el resto del contenido. El final es el que te da sentido a todo lo demás. Cuando ves el final, entiendes cosas que no entendías sin el final. Se te queda cojo si no. Entonces no es cualquier historia. Y te digo, escúchame, si el niño que nace, después del anunciamiento de los ángeles, si el niño que nace es cualquier niño, judío, israelí, ahí más o menos, entonces el que nace es cualquiera, entonces sí, entonces la Navidad consiste en que nos tomemos algún polvorón que otro y que celebremos. ¿Entiendes? Si esta historia solamente, si el niño que nace es cualquiera, no tiene gran importancia, pero si el niño que nace es Jesús. Y añado un paréntesis aquí, porque el versículo 21 termina con un comentario de Lucas. Dice, se le pusieron por nombre Jesús, y añade Lucas, que le había sido puesto por el ángel cuando fue anunciado en el capítulo 1. Añade el comentario de Lucas, nombre que le había sido puesto por el ángel. Si el niño que nace es el cumplimiento de la promesa ancestral, entonces, señoras y señores, estamos ante algo único. Estamos ante algo que no simplemente podemos ponernos a celebrar como si cualquier nacimiento, no, la diferencia es monstruosa. Los astros se han conjugado en algo único e irrepetible en la historia, que es este nacimiento. Cuidado con ello, ¿no? Así que, en primer lugar, el verdadero final de la historia. Segundo punto de mi bosquejo, la verdadera estructura de la historia. Y no voy a tomar demasiado tiempo con esto, con la estructura, pues muy técnico, a lo mejor estudioso. Hay un teólogo que estaba yo leyendo en estos días, un teólogo que ya murió en el 2009, creo que fue Rudolf Pesch, un alemán, un teólogo para mí muy cualificado en muchas de las cosas que dice, muchos de sus postulados. Y es él quien establece esto de las escenas, escena A, escena B y escena C. Y él dice esto: si verdaderamente el versículo 21 es el final,
tenemos tres secciones, sección A, sección B y sección C. Si verdaderamente esto es así, la historia comienza con una palabra que es Augusto y la historia termina con Jesús. Lo cual es una contraposición brutal de dos personajes que son contrarios absolutamente, porque Jesús y Augusto están en las antípodas el uno del otro. No tienen nada que ver el uno con el otro, son totalmente diferentes, totalmente distintos en su persona, en su enfoque, en su misión, en su vida. Estamos hablando de una historia que tiene tres escenas. La escena A, que cuenta la historia, y decía Rudolf Pesch que es como una escena, es la escena más terrenal, porque solamente habla de cosas terrenales, habla del censo, habla del viaje, habla del burro, habla del nacimiento, son cosas muy humanas, ¿no? Muy terrenales. La segunda escena habla de los ángeles y de los pastores. Y a lo que voy es, él dice, si son 21 versículos, la historia consta, es muy difícil, es imposible pensar que esto es casual. La historia consta, cada una de estas secciones consta de 7, como vemos ahí, consta de 7 expresiones, 7 frases. Y si son 21 versículos, son 21, con lo cual tenemos 7 en la escena A, 7 en la escena B, 7 en la escena C. Comienza con Augusto y termina con Jesús. Y en el centro, en la sección B, la frase central, es decir, el centro del mensaje, es esta frase: os ha nacido hoy un Salvador en la ciudad de David, que es Cristo, el Señor. Ese es el centro de toda la historia. Ese es el centro de la historia navideña, el centro del mensaje. Tienes a Augusto al principio, tienes a Jesús al final, y en el centro, ese es el centro del mensaje. Si quitas esa frase, se te cae toda la historia. Si quitas los ángeles diciendo gloria a Dios en las alturas, lo puedes sacar, o sea, nadie va a preguntar por ello, pero no puedes quitar esto. O sea, eso es un elemento que sucedió, etc. Si quitas que María guardaba las cosas en su corazón, si quitas el burro, pero si quitas esta frase, os ha nacido, esto es el centro de todo el mensaje. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Por qué es eso tan importante y por qué es el centro? Y Rudolf Pesch lo analiza desde el punto de vista técnico y dice, porque lo que estamos viendo aquí son 3 títulos. Salvador, soter en griego, Christos, el Mesías, y Kyrios, el Señor. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un soter, un Christos y el Kyrios. ¿Por qué es esto tan importante? Te lo voy a decir. Porque estos son los títulos que ostentaba Augusto. Augusto César es un personaje interesantísimo. Augusto César es un genio, un personaje con unas dotes políticas y con un carisma tremendo. Yo, de tiempos modernos, me recuerda mucho Gorbachov, ese perfil de persona con una capacidad impresionante política y para los números y para la visión del gobierno. Augusto es un hombre que con 18 años su tío Julio César mismo lo adopta, lo educa, lo pone, con 19 años es parte del Senado, con 20 años es parte del triunvirato cuando Julio es asesinado. Él es parte de un triunvirato junto con Marco Antonio y con otro y comienzan unas guerras y tal, al final se enemistan, él gana y queda como, su nombre es Gallo Octavio. Es Octavio, luego se pone Augusto porque es uno de los títulos. Es el primer César que gobierna en solitario, porque destruye el triunvirato y se queda él. Y es un hombre magnánimo, es un hombre bueno, es un hombre con una visión y con un carisma impresionante. El Senado le da el título de Augusto y lo eleva a que él sea el que gobierne. Está legitimado y él incluso en el principio le quiere dar al Senado para que ellos gobiernen, pero le dicen, no, tú eres el hombre capacitado para esto. Y es un hombre que establece cosas nuevas y que establece la paz en el Imperio Romano. Es un hombre que establece la Pax Romana. De hecho, la Pax es una diosa romana. Él construye templos. Es algo nuevo. Construye templos a la diosa Pax y comienza a tener sus propios cultos, sus propias canciones, sus propias oraciones, la diosa Pax. Porque Augusto está convencido de que Roma es una fuerza no solo militar, sino una fuerza pacificadora.
Él quiere quitar todos los nacionalismos y gobernarlo todo bajo un solo reinado. Y en su reinado se impone, la gente lo reconoce, establece la Pax Romana y se le concede el título de Señor, el Salvador, porque les salva de la guerra, y el Libertador. Es el que establece un orden nuevo. Entonces, que de pronto alguien escriba, ha nacido el auténtico Salvador, Libertador y Señor, es una provocación, es una bofetada a Roma. Y Lucas está escribiéndole a Teófilo y dice Rudolf Pesch que es imposible que esto sea casual, lo que está diciendo en la estructura del mensaje. Si esto es así, lo que Lucas está escribiendo es mucho más que una narración romántica. Lo que está escribiendo Lucas es que está diciendo que ha llegado alguien que ostenta los títulos que supuestamente tiene Augusto y que reemplaza de forma total y absoluta lo que él está representando, y la confrontación está servida. Y esto nos lleva directamente al tercer punto, que es la importancia verdadera de este mensaje. La verdadera importancia y el verdadero mensaje y el verdadero significado de esta historia. Y por eso soy fan de la Navidad. Por eso las luces. Por eso el adorno. Por eso que nos detengamos y que se detenga el mundo entero, porque nos ha nacido en la ciudad de David un Soter, que es Cristos, el Kyrios, el Señor. La verdadera importancia y el significado de este mensaje y de esta historia es mucho más que una fiesta de luces, es mucho más que una fiesta de familia, es mucho más que una fiesta de invierno, es mucho más que una fiesta de niños, de dulces o de regalos. Es mucho más, todo eso es secundario y vale la pena celebrar, y vale la pena saltar y bailar y pasarlo bien, porque es como para celebrar. Y voy a tratar de perfilar la importancia de esta historia en 4 cuestiones antes de que vayamos a la Santa Cena. En primer lugar, es una cuestión universal. Lo que está pasando en Belén es una cuestión universal. No es un tema regional. En esto se equivocaron los judíos. Pensaron que había venido su Mesías, su Salvador del pueblo. Y son muy celosos de su historia, de su nacionalidad, de su pasaporte, de su raza. Lo que está pasando en Belén no es algo regional, es algo absolutamente universal, es mundial. La samaritana en Juan 4 lo reconoció así. Al principio solamente vio a un hombre, pero cuando empezó Jesús a hablar con ella dijo: wow, creo que tú eres profeta. Y le fue subiendo poco a poco, y al final dijo: parece que tú eres el Mesías, el Salvador del mundo. Lo que nace en Belén no es cualquier niño, es Jesús, el que había sido profetizado. La profecía ancestral que viene de todo el Antiguo Testamento se está cumpliendo ahí. Y esto es algo universal, es algo mundial. Cuidado con las cosas mundiales. Cuidado con las cosas universales. Es como esta pandemia. Esto no es algo que ha pasado en Murcia, en una región, por ahí. Esto no es algo que ha pasado en Alpedrete. Esto es algo mundial, que estamos viendo que afecta a todo el planeta y que tiene una incidencia sobre todos. No es algo español. Y hay cosas que solamente afectan a un país. Hay cosas que solamente afectan a una región, pero hay otras que, aunque comiencen en un rincón del mundo, afectan a toda la humanidad, como el descubrimiento o el invento de la bombilla eléctrica, o cosas que han afectado a absolutamente toda la humanidad. Esto que está pasando en Belén, mis hermanos, es universal y cambia el curso de la historia. Cambia el significado de la historia. Cambia la visión de la historia. Lo que sucedió en Belén cambia el curso de la historia. Y el tiempo, señores, se cuenta y se mide en años, antes y después de este niño. Así de grande es, así de mundial es. La salvación es algo universal. Del mismo modo que el pecado entró en el mundo por un hombre y afectó a todos de manera mundial, del mismo modo la salvación entra por un hombre que se encarna. Eso es la encarnación de Jesús. Y dime si es digno de ser celebrado o no. Porque es para todos, es universal. Y quiero aclarar esto para los que me escuchan o para los que me están viendo. No estoy predicando la doctrina de la salvación universal, ¿vale? Esa doctrina que dice que todos los seres humanos serán salvos.
ala, que Dios los va a perdonar, porque Dios ama al ser humano y le va a perdonar pase lo que pase. No, no, yo predico el Evangelio de Jesucristo, que es que la salvación es única y exclusivamente en Jesús, a través de la cruz. Por fe, por gracia y por medio de la fe, y hoy lo vamos a celebrar con la Santa Cena. Solamente, en ese sentido, el Evangelio es exclusivista y por eso es tan ofensivo, porque es solamente a través de Jesús y por fe en Él. Lo que estoy diciendo es que es universal en el sentido de que el llamamiento, el ofrecimiento es para todos, no importa tu cultura, Jesús murió por ti. No importa tu raza, Jesús murió por ti. No importa tu época, Jesús murió por ti. No importa cuándo has nacido, de dónde vienes o qué traes, es para ti, es para todos. No hay nadie excluido de la invitación, que es en Jesús. Por lo tanto, es algo universal para todos. Hasta entonces los judíos pensaban que la salvación es de ellos. Y hasta hubo problemas en la iglesia primitiva con esto, ¿no? De los judíos y de los gentiles, y hasta el día de hoy. A veces hay estas cuestiones nacionalistas o partidistas o doctrinales que excluyen a unos, excluyen a otros, o incluyen a otros y solo nosotros y los de la otra iglesia. No, escúchame, la salvación es algo universal en Jesucristo, a través de Él. Es una cuestión universal. Seas quien seas, vengas de donde vengas, es absolutamente irrelevante. Y esto es la Navidad, perdona, es más que un polvorón. Es una pena que solo podamos juntarnos 10 este año. Pero escucha, tampoco es el fin del mundo, celébralo. Aunque sea con tu esposa o con tu esposo, aunque no haya nadie más, aunque haya gente que esté lejos, júntate con los que puedas hacerlo y celébralo. Celébralo. Les animo a todos. Animo a los papás. Celébralo. Mételes a los niños la importancia de la historia. No les metas cosas que no son. Hay cosas secundarias y adornos que uno puede hacer, cosas que están ahí, que son parte de la fiesta, pero mételes el amor por este tiempo, porque celebramos y recordamos que Jesús vino. La salvación vino a nosotros y es algo universal. Invito, de verdad, a los papás, a los niños les encantan las luces y los colores. Recuérdalo. En segundo lugar, es una cuestión universal, pero en segundo lugar es una cuestión absolutamente personal. Cuidado, porque aunque es universal, eso no excluye el hecho de que es personal. Lo que sucede en Belén es personal. La salvación en Jesucristo es personal. No es en bloque. No es todos los españoles, venga, para adentro. Todos los de Salem, ala. Todos los que tengan carné de miembro. Los Fernández, venga, todos los Fernández. Como somos 9, pues yo me escondo detrás. Yo, pues de esta manera soy tímido y como mi tío además también es pastor. Es personal. Personal e intransferible. Tú personalmente tienes que conocerle. Es como a mí me recuerda a mis clases cuando yo era estudiante en el Conservatorio Superior de Música, estudiaba piano. Había clases que eran, la mayoría, todas, eran clases para todo el mundo. Y en esas clases uno se podía esconder. En historia de la música yo me podía esconder, de hecho me dormía. En historia del arte me podía esconder, en formas musicales me podía esconder, hasta en las clases de acompañamiento me podía esconder, en solfeo, en lenguaje musical, en armonía me podía esconder, pero en las clases de piano, no, porque esas eran individualizadas, hora y media el profe conmigo allí. Porque mi mano es diferente a la del compañero, mi estructura ósea y muscular es diferente y la técnica que sirve para uno no sirve para mí, es personalizado. Yo tengo que saber y aprender a interpretar a Mozart y yo percibo la música de una manera, con mi modo de entender, como soy yo, con mis emociones y con mi percepción, con mi oído y con mi arte y con lo que yo soy, es diferente al otro. Y el profesor tiene que detectar eso, es una enseñanza personalizada. Escúchame, el Evangelio y la Navidad es algo universal, pero es algo absolutamente personal. Hasta que no lo entiendes personalmente, no entiendes nada. Uno de mis villancicos preferidos, creo que es para mí, el mejor villancico que tenemos en España. Es un villancico español, el mejor villancico que tenemos, los españoles. Y ha dado la vuelta al mundo. Y no es, pero mira cómo beben los peces en el río. En serio, todavía estoy esperando que alguien me explique si los peces beben, o por qué beben, o si te necesitan beber. Beben y beben, o ande la marimorena. Bien. ¿Sabes cuál es el mejor villancico para mí? El tamborilero, español, de aquí, ha dado la vuelta al mundo. ¿Por qué? Porque es personal. La letra es imposible cantarlo sin llorar, todos los años. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió, los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos con su viejo zurrón, ropón, pompón, ha nacido en el portal de Belén el niño Dios. Segunda estrofa, yo.
pastorcillo sí, pero yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Pero sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropo pompón, ropo pompón. En tu honor junto al portal tocaré con mi tambor. Tercera estrofa, el camino que lleva a Belén. Yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que yo pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor al Redentor, al Redentor. Ha nacido en el portal de Belén el niño Dios. Los pastores pueden hacer lo que pueden ir, irán, volverán, pero ¿y yo? Yo tengo que ir. Yo tengo que conocerlo. Y no le importará si es un tambor o si es oro, incienso o mirra. Me quiere a mí. Es personal. Y eso es la Navidad. Podemos adornarlo, podemos complementarlo, pero no pierdas el norte. Y tampoco te enredes en mil discusiones, celébralo. El pueblo de Israel celebraba absolutamente todo. Celebremos que Jesús ha venido. Es una cuestión universal. 2, es una cuestión personal. 3, es una cuestión de decisión. Una vez que sabes que es universal y que es personal, la pelota está en tu tejado. Es una cuestión de decisión. Rudolf Pesch establece estas escenas, la escena terrenal, con el burro, con el censo, con el viaje, con el parto, todo muy humano, el mesón, el pesebre. Escena 2, que es celestial, ángeles, mensaje, Gabriel, el coro, la profecía, la revelación. Y luego la tercera escena como que junta las otras dos. Y a veces algunos entienden esto así, ¿no? Augusto es la escena A. Augusto se ocupa de las cosas terrenales, Jesús de las celestiales. Y ya está, y nosotros compatibilizamos ambas en la escena C. Y esta historia no existe, este lenguaje, no es un lenguaje conciliador el de esta historia, es un lenguaje, es un modelo confrontativo, es un modelo de decisión, o Augusto o Jesús. No puedes estar compatibilizando, no, lo terrenal ya, bueno, lo llevamos aquí por este lado y luego yo también soy creyente y entonces, bueno, en esta área Jesús más o menos pues es mi Salvador. Y luego esto lo voy haciendo, y esto se traslada a todos los niveles de la vida. No existe ese tipo de vida en la que convivimos con ciertas cosas porque son terrenales y luego en las otras es Jesús quien gobierna nuestra vida. Cristianismo y Navidad es brillar en medio de la oscuridad. Y eso es confrontativo. Por eso será cada vez más difícil. Y es una cuestión, escúchame, no es una cuestión de dificultad, es una cuestión de decisión. Decidimos quiénes somos, decidimos de qué lado estamos. Decidimos si Cristo es nuestro soter, si Cristo es nuestro Salvador, si Él es nuestro Cristos, nuestro libertador, si Él es nuestro Kyrios, nuestro Señor. O si no, nos vamos con Augusto. No puedes vivir con un pie aquí y otro pie allí. Te digo, vivimos en una sociedad que pretende que ciertas cosas las entreguemos a lo terrenal y otras ciertas a lo celestial. Y no funciona. Ese es el cristianismo barato que no funciona, que termina diluyéndose como la sal que pierde su sabor. Vivimos en un tiempo en el que el cristianismo es y será cada vez más confrontativo y se trata de decidir quién es nuestro Señor. Y el mundo que nos rodea está en contra de Cristo. El mundo social, político, todo lo que nos rodea está en contra de Cristo. Y tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo. Y no significa que no oremos por las autoridades. Oramos por las autoridades porque es lo que la palabra del Señor nos enseña. No me escucharás a mí hablar mal de las autoridades. Oramos por las autoridades. Pero tenemos que entender que los gobiernos de este mundo van en contra del Señor. Van en contra del Evangelio. Pero si es que está escrito. Pero si va a ser cada vez más en contra, y esto va a acabar en un reinado global como lo pretendió Octavio Augusto César, y que será el reinado del anticristo, y que solamente lo va a resolver el reinado justo del Mesías.
Es un modelo confrontativo y tenemos que saber dónde estamos. Y esto no solamente se refleja en nuestras decisiones día a día, se refleja o sociales, sino en las cosas pequeñas de nuestra vida. Tienes que saber hasta qué punto estás dispuesto a sacrificar cosas en tu vida para que Él sea el Señor. Porque decir que Él me salve es fácil. Que Él me liberte es fácil, pero que Él sea el Señor de mi vida, entregarle el timón de mi vida y de mis decisiones y darle todo a Él, es una cuestión de decisión. Y Navidad es eso. Navidad no es venir a montar un Belén y pasarlo bien, como escribía alguien hoy en Protestante Digital. Mis hijas van a sacar al niño Jesús y lo van a meter en la casa de las muñecas para jugar. Está bien, es fantástico el jugar, pasarlo bien, pero escucha, esto no está circunscrito a una época, es una decisión para un estilo de vida en el cual hemos hecho Salvador nuestro a Jesús, pero no solo Salvador, hemos hecho nuestro libertador y le hemos hecho Señor. Señor significa que no podemos decirle no, como Pedro en Hechos 10, cuando hablábamos en su escena con Cornelio. Señor de nuestras vidas. Entonces es una cuestión universal, es una cuestión personal, es una cuestión de decisión. Y por último, y termino, es una cuestión de proclamación. Es una cuestión de proclamación. Estaba esta semana leyendo y buscando villancicos. Hay uno americano que nace en el mundo de la esclavitud. Go tell it on the mountains. Ve, dilo en las montañas. La Navidad es una cuestión de proclamación, es lo que les pasó a los pastores. Los pastores, la aparición de los pastores no fue simplemente para que ellos tuviesen un momento bonito en medio de la noche, sino para que anunciaran a todo el mundo. Os traigo una noticia que será de gozo para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor, y fue circuncidado el 8º día y su nombre es Jesús. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y eso tiene que ser proclamado. Proclamado. Me llama muchísimo la atención esta Pax Romana que trata de establecer. Augusto es un genio. Augusto hace un censo para que todos vayan a empadronarse. Eso nadie lo había hecho. O sea, había habido censos anteriormente, pero que todo el mundo conocido, porque Roma gobernaba todo. Que todo el mundo, entonces él envía gente y oficiales, y fue una idea impresionante, porque obviamente Augusto sabía que para gobernar necesitaba fondos, y necesitaba impuestos, y tenía que registrar a la gente, y no había internet, no había ordenadores, así que hace un censo para saber cuántos son, para que todo el mundo contribuya, todo el mundo pague a Hacienda, y todo el mundo pague sus impuestos, y Roma, para la clase alta, el Senado aplaudió la decisión de Octavio. Eso fue establecer paz, que sepamos todos los que somos, y todos contribuimos, y todos somos, y en Roma fue paz realmente, pero tú sabes, para la clase alta fue muy bonito, pero tú sabes lo que esto trajo de abuso, lo que trajo de dolor, lo que trajo de enfado, lo que trajo de torturas en los pueblos cuando llegaban a exigir y a abusar y a sacar dinero a la gente. Tú sabes, en propiedades a lo mejor que eran de varias personas y que tenían que, ahora por pertenecer a una propiedad a varias familias, todos tenían que pagar en la medida en que dijera el abusivo imperio romano. ¿Tú sabes cuánta gente fue crucificada en este proceso? Eso que probablemente a Octavio ni le llegó. Pero eso era la Pax Romana. Te digo que cualquier Pax que el mundo trata de establecer, sea Augusto César o sea la ONU, cualquier paz romana, cualquier paz mundana será paz para algunos, pero para otros será guerra, será tortura, será tedio y será dolor. Este niño, entre otras cosas, es el príncipe de paz. Este niño es la esperanza más grande para todos nosotros. Este niño es el que establece absolutamente la igualdad justa para todos. Este niño es el que nos trae a Dios a la tierra. Este niño es el que establece un reinado bajo un rey bueno, un rey magnánimo, un rey bondadoso, un rey que no ha tenido en cuenta nuestros pecados, no nos ha dado conforme a lo que merecemos, sino conforme a su misericordia. Él es la esperanza. Y esto tiene que ser proclamado. Cuando alguien conoce a Jesús, no le queda otra que proclamarlo. Me llama la atención que los ángeles no les dijeron a los pastores que proclamasen nada,
Solo les dijeron que fueran. Pero una vez que hubieron visto a Jesús, no pudieron callarse. Dice que de motu propio ellos iban contándole a todo el mundo lo que había acontecido y que todo era como el ángel había dicho y que había nacido el Kyrios. Dios puso en sus bocas el mensaje, igual que lo pone en las nuestras. Y eso es Navidad. Navidad no es una fecha, ni Saturnalia, ni una serie de adornos o dulces o regalos. Navidad es el motivo más grande y la excusa más grande que tenemos para contarle a todo el mundo quién es este niño que ha nacido. Es Jesús. Es el Rey de Reyes. Es el Libertador. Es el Kyrios. Es el Sóter. Es el Salvador del mundo. Y por eso termino como comencé. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Eso es lo que celebramos. Esa es la historia. Apasionate con ella. Cuando yo hice el viaje, cuando yo conocí a Jesús personalmente, quedé absolutamente enganchado. No volví a ser el mismo nunca. Cuando tú entiendes, si tú no lo proclamas es porque no lo has conocido todavía. Vas un poco donde va la gente, como va Vicente. Pero no has hecho el viaje todavía. Aunque creas que sí. Cuando haces el viaje, es algo que te cautiva, te cambia la vida, te cambia el futuro, te hace ser un proclamador, una proclamadora. A mí me cambió totalmente. Y desde entonces he tenido altibajos, ¿eh? He tenido alegrías y decepciones. He tenido sorpresas y depresiones. He tenido victorias y derrotas. Pero nunca más he vuelto a estar solo. Nunca. Porque en la ciudad de David nació mi Salvador, mi Mesías, mi Señor. Y mi vida es suya. Aunque sea un tambor, pero es de Él todo. No tiene sentido la vida si no es por Él. Él da sentido a la vida. Y eso es la Navidad. Y si alguien no lo quiere celebrar, por lo menos que se calle. Yo lo voy a celebrar. Celébralo durante todo el mes de diciembre. Mundialmente se celebra y hay muchos elementos que la gente y la sociedad actual introduce para sacar del medio a Jesús. En este tiempo lo que nos toca verdaderamente es conseguir que Jesús permanezca siendo el centro, que lo celebremos a Él y no otra cosa. Y utiliza la excusa para hablar de Jesús donde quiera que estés. Que la gente pueda conocer y saber por qué celebras, qué es lo que celebras realmente y qué es lo que significa para ti. Esto es lo que significa para mí. Y deseo a todos feliz Navidad. Que el Señor los bendiga. Y si son 10 los que se pueden juntar, si son 8, si son 2, trata de no quedarte solo. Celébralo. Y acuérdate de dar un hueco para doblar tu rodilla. Con quien te juntes, dobla tu rodilla. Con tus niños, dobla la rodilla. Y diles que lo importante no es la bicicleta. Bueno, digo yo la bicicleta. La bicicleta era el regalo cuando yo era niño. Hoy ya no se regalan bicicletas a los niños. Hoy son consolas, creo. Bueno, enséñale y muéstrale que no es la consola, que el tema no es la consola. Déjale que disfrute, que todos gocemos, pero aparta un tiempo para enseñarles que el motivo es Jesús. Enhorabuena por ponerlo ahí. Es Él, es Él. Estamos aquí por Él. Y su encarnación fue el comienzo de nuestra liberación. Y hoy le recordamos con vino y pan. Y lo hacemos de manera especial, sabiendo que es el último domingo del año, no el último domingo del año, el último domingo de Santa Cena del año, primer domingo de diciembre. Participa de ello y ahora cuando oremos, voy a pedir a los músicos que ellos pasen, por favor, y vamos a adorar al Señor y tener en cuenta esto. Y insisto, mis hermanos, su nombre es Jesús. Si la historia termina con una fiesta de pastores, entonces apaga y vámonos. Entonces ande la Marimorena. ¿Me entiendes? O sea, en el portal de Belén han entrado los ratones y al bueno de San José le han roído los calzones. Ande. Si es un niño cualquiera, pues venga. Saca la bota María, ¿no? Si su nombre es Jesús, wow, esto es serio. Si su nombre es Jesús,
Estamos ante el cumplimiento de lo más impresionante, el plan de los siglos, cuando en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios dice a la serpiente: la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. ¡Wow! En un barrizal de Belén se cumplió. Y fue el comienzo para lo que ahora celebramos y para lo que ahora recordamos. Pongámonos en pie y voy a pedir a los hermanos que se encargan de la distribución de la Santa Cena o se ponen en las mesas, que vayan tomando su lugar. Y leo en 1 Corintios 11, versículos del 23 hasta el 29, donde dice: porque yo recibí del Señor la enseñanza que también os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. De modo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor de manera indigna será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe, no discerniendo el cuerpo, juicio come y bebe para sí. ¿Somos conscientes de esto? La Santa Cena no es excluyente, es ambas cosas, es inclusiva para todos aquellos que están en Cristo, participa de ello. Pero es muy excluyente en el sentido de que es Cristo, es su muerte, que tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos celebrando y lo que estamos haciendo. Tomamos el pan y el vino en memoria del Maestro en esta mañana. Vamos a orar y una vez que hayamos orado, pues procedemos mientras adoramos al Señor. Padre, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por la Navidad, Señor, por poder vivir esta época. Y ahora muy especialmente, Señor, gracias por el privilegio de, como iglesia, como cuerpo, recordar la muerte de Jesús, su cuerpo y su sangre, roto y derramada por nosotros, Señor. Y tomamos el pan y el vino en memoria de ti, como lo dice tu palabra. Bendice estos símbolos y al tomarlos te adoramos. Al tomarlos, Señor, nos acercamos a ti. Concédenos que tu presencia nos visite, que tu presencia nos llene, Señor, y que sea un momento de compromiso nuevo contigo. Bendice a cada uno, a cada una aquí hoy, Señor. Aquellos que nos contemplan a través de las imágenes. Bendice a cada uno en su lugar, en su tierra. Los que están lejos, los que están cerca. Gracias porque has hecho cercana para nosotros una salvación tan grande. Te adoramos y tomamos este pan y este vino en memoria tuya, adorándote. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Es mi necesidad, tu nombre adorar. Mi alma sedienta está de tu presencia y de tu paz. Y hoy vengo a tu altar, donde tu santidad
Participa del pan y del vino, tómalo, vamos a llevarlo a nuestro asiento y vamos a esperar a que todos lo tengamos y después tomamos juntos el pan y el vino. Hay mesas también en la parte de atrás, los hermanos están guiando. Sigue las indicaciones de los hermanos que nos ayudan con esto y así vamos participando todos. Mientras continuamos cantando al Señor y adorando su nombre. Es mi necesidad adorar tu nombre, Señor. Quiero llenarme de tu espíritu. Es mi necesidad, tu nombre adorar, mi alma sedienta está de tu presencia y de tu paz. Y hoy vengo a tu altar, donde tu santidad llena todo el lugar. No hay nada tan real como tú, Jesús, como tú, Jesús. Quiero llenarme de tu espíritu y rodearme de tu plenitud. Lava otra vez mis vestidos y mi ser. Con tu amor transfórmame y hazme ser como tú. Quiero llenarme de tu espíritu y rodearme de tu plenitud. Lava otra vez mis vestidos y mi ser. Con tu amor transfórmame y hazme ser como tú, Jesús, Jesús, como tú, Jesús, como tú, Jesús, como tú, Jesús, te adoramos, te adoramos, Adorarte a ti, Señor. aleluya, te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, aleluya, te adoramos, te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos, Señor. Aleluya, aleluya. Oh, bendito es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre, bendito es tu nombre. Adoro al Señor mientras todos vamos tomando el pan y nos preparamos. Y una vez que estemos preparados vamos a participar juntos. Aún están los hermanos repartiendo. Vamos a seguir adorando a Dios. Vamos a cantar otro coro y adoramos al Señor con Él. Amén. Aleluya. Quiero bendecir tu nombre y recordar
postrarme ante el trono de tu amor. Quiero bendecir tu nombre y reconocer tu gran poder. Adorarte en tu presencia y postrarme ante el trono de tu amor. Te adoro, cuán precioso es tu amor. Me humillo ante ti, Señor. Te adoro, cuán precioso es tu amor. Me humillo ante ti, Señor. Quiero bendecir tu nombre y reconocer tu gran poder. Adorarte en tu presencia y postrarme ante el trono de tu amor. Yo quiero bendecir tu nombre y reconocer tu gran poder. Adorarte en tu presencia y postrarme ante el trono de tu amor. Te adoro, cuán precioso es tu amor. Me humillo ante ti, Señor. Te adoro, cuán precioso es tu amor. Me humillo ante ti, Señor. Te adoro, Señor. Que te adoro, cuán precioso es tu amor. Me humillo ante ti, Señor. Te adoro, cuán precioso es tu amor. Me humillo ante ti, Señor. Aleluya. 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 Señor, tú eres digno de adoración. Eres digno de adoración. Eres digno de alabanza y digno de adoración, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Es un tiempo profundo de adoración delante del Señor. Es nuestro descanso en Él. Es nuestro recuerdo en Él. Recuerda que la memoria es algo que Dios nos ha dado para recordar cosas, para traer al presente cosas que sucedieron en el pasado.
que no podemos cambiar, que son hechos. Hoy estamos recordando el hecho inmutable de que Jesús murió en la cruz por nosotros. Murió por nuestros pecados, derramó su sangre por nosotros. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si Él ha conseguido una salvación tan grande para nosotros. No permitas que nadie, en ningún momento, ni el enemigo, ni las circunstancias consigan hacerte sentir acusado cuando Jesús ha conquistado salvación para ti. Me invito a los músicos también que puedan tomar su pan y el vino en este momento y vamos a tomarlo juntos, a participar de ello. Aleluya. Wow. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Te adoramos, Señor. Aleluya. Aleluya. Es un gozo ver que hay tantos hermanos en la iglesia y que tardamos para repartir el pan y el vino. Pero queremos hacerlo juntos, como un solo cuerpo. ¿Ok? Aleluya. Aleluya. Bien. Creo que en este lado estamos ya y solamente falta estas personas que están pasando. Ok, vamos a cantar una vez más. Te adoro, Señor, cuán precioso es tu amor, me humillo ante ti. Y les damos tiempo a que ellos también tomen el pan y el vino y vuelvan a sus lugares y enseguida participamos. Amén. Estamos en si bemol. Te adoro, cuán precioso es tu amor, me humillo ante ti, Señor. Te adoro, cuán precioso es tu amor, me humillo ante ti, Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Tomamos el pan en memoria del Señor. Y habiendo tomado la copa, dio gracias. Y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Haced esto en memoria de mí. Tomamos la copa del Señor. Y así, Señor, te adoramos, con profundo respeto, con
con amor en nuestro corazón, desde donde estamos, desde donde podemos y tal y como podemos y somos, abrazados a la cruz, donde primero vimos la luz, de donde nació y brotó nuestra salvación. Jesús, en memoria de ti, te adoramos, te recordamos en este momento, Señor, y proclamamos que tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Redentor, tú eres nuestro Mesías, nuestro Libertador, tú eres nuestro Señor. Y te celebramos a ti, Señor, te celebramos a ti. Te pido que seas el centro de nuestra vida, de nuestra celebración también en este mes, en este año, Señor, terminando este año tan tremendo, tan raro. Gracias porque con tanto cambio te tenemos a ti. Siempre nos quedas tú, que eres el inmutable, el que nunca cambia. Nadie cambiará lo que hiciste por nosotros y te adoramos por ello, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Pido tu bendición sobre cada familia aquí, cada persona, cada familia representada, cada persona que está sola. Señor, gracias por incluirnos en tu familia, poder ser parte de ella. Gracias por un gran milagro que has hecho en nosotros, salvándonos. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos y te cantamos en el nombre de Jesús. Aleluya. Te adoro, cuán precioso es tu amor, me humillo ante ti, Señor, te adoro, cuán precioso es tu amor, me humillo ante ti, Señor. Y mientras continuamos adorando al Señor, tomen asiento, hermanos, y vamos a ir desalojando el lugar, siguiendo las instrucciones del equipo de orden y acomodo. Aquellos que vayan a quedarse, miembros de la iglesia, por favor, para la reunión administrativa, pueden permanecer en sus lugares, y el resto, por favor, vamos a ir desalojando para poder tener rápidamente nuestra reunión administrativa y volver a nuestras casas. Amén.